Amén. Gloria al Señor. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hay algo importante que yo quiero compartir con ustedes y es una alabanza de los voceros de Cristo. Da pena y el amor. Es una alabanza que cantaron los voceros de Cristo. Pero como estos videos que estoy transmitiendo, hermanos, Dios les bendiga a todos. Estos videos que estoy transmitiendo son hablar la verdad, proclamar la verdad. Y en esta alabanza hay mucho que hablar, hay mucho que entender, es importante. Por eso quiero compartir con ustedes esta alabanza. Vamos a ver si podemos hacerlo, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a tocarlo con una guitarra, una Fender. Una Fender, pero un poquito malita, pero lo vamos a hacer para la honra y la gloria del Señor. ¿En dónde está el amor de Cristo que en la iglesia no se ve? Solo el odio y el rencor o el egoísmo prevalece por doquier. Da pena ver a los cristianos murmurando sin piedad y extendiéndole el puñal y no la mano al que ha caído en la adversidad. Si el mandamiento fue ama a tu hermano como a ti mismo, cual si fueras él, y como un señor te has descuidado, porque en tus ojos no tenías perdón. ¿En dónde está el amor que Dios te ha dado? Porque reluce tanto tu altivez. Si Cristo siendo el Rey te ha perdonado y tú al hermano quieres maldecir. Es triste y da dolor la escena que los siervos del Señor dejan ver y maltratar a las ovejas redimidas por su amor. En vez de saturar con venas de dulzura y compasión sus heridas de aflicción, más les aumentan, como manda Cristo el buen pastor. En cambio, por su bien mucho procura, indiferente sin mirar que aquel un día resbalará en la negrura, como ellos precio santo ha de tener. ¿Qué harás cuando el Señor te lo demande? Pues en la cruz con sangre lo compró, y tú cual otro Dios despreciaste, porque en tus ojos no tenían perdón. Amén. Gloria al Señor. Esto es como una introducción, hermanos, a fines de lo que es proclamar la verdad. Tenemos esta
bella canción donde los hace reflexionar que la iglesia de Dios tiene que estar fundamentada en el amor. Y el murmurar, el maldecir y todo ese tipo de cosas, pues no encaja en lo que es la palabra del Señor. Entonces, por lo tanto, es algo importante tener en cuenta, hermanos, esta canción, esta alabanza, de que en dónde está el amor de Cristo, en la iglesia, en dónde está el amor de Cristo. Cristo nos ha rescatado de la maldad, pero a veces mucha maldad, mucho egoísmo, mucha envidia, y por lo tanto la persona que quiere proclamar la verdad pues se ve angustiado, se ve frustrado por no poder compartir con las personas que están, vamos a decir, en eminencia, porque piensan que se les va a quitar el poder o porque piensan de que están siendo amenazados por alguien que está queriendo hablar la verdad. Y eso es lo que yo quiero compartir, ¿verdad? Con esta alabanza, que meditemos en esta alabanza, que si tenemos ojos para perdonar, si tenemos ojos para hablar de la palabra de Dios, pues es algo que nos va a ayudar a todos aquellos hermanos que puedan perdonar. Eso le va a servir muchísimo. Usted puede ser que se enoje, puede ser que se enoje con su hermano, puede ser que se enoje con su familia, en su hogar, puede ser que se enoje, se moleste, pero si tiene el corazón para perdonar, eso le va a ayudar muchísimo porque es una escuela, esta vida es una hay que aceptar que no somos perfectos y que de alguna manera cuando cruzamos este tipo de conflictos, pues nos ayuda a recapacitar de que a través del amor, a través del perdón, vamos a poder madurar en el espíritu y poder alcanzar la redención del Señor. Entonces, hermanos, con eso pues quería compartirles un poco acerca de lo que es el perdón de Dios y en la iglesia, cómo nosotros tenemos que comportarnos. Luego quiero compartir con ustedes, hermanos, porque ya sabemos bien que venimos hablando de dos combinaciones de la palabra de Dios en hebreo y la palabra de Dios en la Biblia latinoamericana. Sabemos bien que los grandes de la iglesia pues han sido infectados de una manera con todo este tipo de cosas que fueron mal traducidas del idioma hebreo al idioma griego, al idioma español, al latín y luego al español. Entonces, de alguna manera, nosotros queremos ver en qué nosotros podemos aclarar, en qué nosotros podemos ayudar a enfocar, a dirigir y a que sea más evidente, más el mensaje que necesitamos tener para poder alcanzar la salvación. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que nosotros vamos a ser judíos, ni que los judíos van a ser gentiles. Cada quien en su forma van a recibir la verdad. El Señor Jesús es un judío, fue un judío, y los apóstoles fueron judíos. Por eso yo hablo de lo que es el origen, la raíz del evangelio. Y teniendo en cuenta que no todo el pueblo judío es bueno, ni todo el pueblo judío es malo. Entonces, ni todos los latinoamericanos son buenos, ni todos los latinoamericanos son malos, entonces ni de las otras naciones, pues en todas las naciones hay malos y hay buenos, tomando lo mejor de cada nación, y en este caso vamos a tomar lo mejor del pueblo hebreo para poder canalizar lo que Dios nos dijo a nosotros a través de su palabra, y ese es el propósito. Entonces, hermanos, desde un principio yo les he dicho que Génesis tiene muchísimo material, muchísimo tesoro donde nosotros podemos alabar a Dios, entender a Dios y proclamar la verdad. Luego, un idioma traducido que es el idioma español al idioma inglés, pues también hay bastantes cosas importantes, solo que no podemos profundizar letra por letra ni palabra por palabra, sino que tenemos que leer el párrafo completo porque es como que si ya viniese ya preparada la palabra. Pero para darles a entender, hermanos, que Génesis hay que leerse, les voy a dar como un pequeño resumen, ¿no? Para que no entren en conflictos, para que no entren en debates con nadie, sino que sea de diferente forma
¿verdad? De diferente forma lo que es el Evangelio. El Evangelio no es para debatirlo como que si somos nosotros los que probamos solamente con la fe de nosotros y querer hacer que las personas crean igual a nosotros. Pues no es ese el propósito. El propósito es que usted tenga alternativas y pueda entender y pueda razonar dónde es que está la verdad. Y aquí presentamos al Señor Jesús como la verdad. Ese es el centro de nuestra proclamación. Ahora, vamos a entender que el libro de Génesis, usted lo lee profundamente, de Génesis 1 a Génesis 11, el libro de Génesis habla de lo que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Pero de Génesis 12, Apocalipsis capítulo 22, habla de una sola familia, y esta es la familia del pueblo hebreo. Dios habla a través de la familia del pueblo hebreo. Podemos decir que el patriarca Abraham, luego Isaac, Jacob, José y todos ellos tenían un propósito, hermanos, que lo vamos a ir deduciendo acerca de cómo Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego las 12 tribus del pueblo de Israel, y termina con los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Y salen las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, de las cuales nosotros también alcanzamos esa chispa divina, porque fue una profecía que Jacob le dijo a Efraín cuando estaba bendiciendo a Manasés, que el anciano ya de bastantes años puso la mano al contrario, la puso de esta manera, bendiciendo la cabeza de Efraín con la mano derecha y la cabeza izquierda a la cabeza de Manasés, siendo Manasés el hijo primogénito de José. Entonces José le dijo: papá, ¿qué haces? No es así. Hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Porque puso la bendición sobre Efraín, y de la tribu de Efraín nacen estas 10 tribus del pueblo de Israel, cuando se divide el pueblo de Israel en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, y de ahí nacen todas estas tribus que se perdieron. ¿Dónde están las tribus perdidas del pueblo de Israel? Pues desde el libro de Génesis 12, capítulo 12 en Apocalipsis, y nosotros podemos entender acerca de lo que la palabra de Dios dice, que hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Y qué quiere decir gentiles? Ahí es donde vamos a ir enfocando, pero quiero darles a menos un resumen de lo que es la palabra de Dios, para que no entren en conflicto, para que no entren en debates con las demás personas, sino que puedan entender que Dios tiene una familia, y si somos hijos de nuestro Padre, pues seremos una familia, y tenemos que trabajar con el amor para poder alcanzar la vida eterna. Entonces, desde Génesis 12 hasta Apocalipsis habla de una familia, la familia del pueblo hebreo. Y esa familia fue la que fue dispersa por todas las naciones para traer a todas las bendiciones, a través de la que el Señor le dijo a Abraham: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Y solo de esa manera han podido llegar a ver de la tribu de Dan, de Rubén, de Neftalí, de los otros hijos de Jacob, y la tribu de Benjamín, pues quedaron en Israel, en Jerusalén, esas 2 tribus, y las demás tribus pues fueron esparcidas por toda la tierra. Y de eso es que queremos hablar, que nosotros probablemente tengamos la descendencia del pueblo de Israel, tenemos muchas costumbres del pueblo de Israel, tenemos cosas que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, que de verdad están conectados con el pueblo de Israel directamente. Así que yo soy una de esas personas de las cuales por naturaleza, o porque ya, pues nací de una forma que ahora que yo he entendido de qué manera Dios vino a mí, y cómo el Señor me rescató, cómo el Señor ha tratado conmigo, y he podido entender al hablar con los judíos, con el pueblo hebreo, de que en mi familia se hizo algo que es un secreto. Es un secreto de que es antaño, algo que los hebreos desde hace tiempo. Entonces, hay algo importante, y eso, gracias a Dios, es un regalo. Yo no sé de qué forma llegó a mi vida, pero fue un regalo de parte de Dios, y por eso le doy gracias a Dios por esa bendición que tenemos de parte del Señor, porque Él escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Señor escogió a su pueblo, y por eso le doy gracias a Dios, porque Él ha tenido misericordia y ha podido poner algo especial sobre mí para que yo pueda proclamar. Estoy hablando de algo que Dios puso sobre mí
para que yo hablase con sinceridad, con el amor que Él tiene para cada ser humano. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros descendemos del pueblo de Israel por esas 10 tribus perdidas que no se sabe dónde están mezcladas por todas las naciones, pero bendito sea el Creador del cielo y la tierra, que a través de esa dispersión de todas las 10 tribus, nosotros ahora tenemos el Evangelio. Y por eso es que ahora nosotros sentimos el deseo de llegar a las raíces del pueblo de Israel, de lo que es el mensaje en sí genuino, que no venga adulterado del Vaticano, sino que venga directamente de una fuente donde el pueblo de Israel, no el que se desvió, sino el pueblo de Israel que cumplió con su palabra y entendió quién es el maestro, quién es el que creó los cielos y la tierra. Por eso es que les quiero decir, hermanos, que tengamos esa confianza de que estamos de la búsqueda de la verdad y Dios pondrá los medios para que encontremos la verdad. Entonces, es muy importante que cuando nosotros leamos la Biblia tengamos un panorama más amplio. De Génesis 1 al capítulo 11, Dios creó, nos explica la creación del universo, pero de Génesis 12 hasta Apocalipsis, Dios nos habla de cómo el Señor va a bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Vamos a ser como las estrellas que no se pueden contar, como el polvo de la arena del mar. Entonces, eso es la bendición que Dios le dio a Abraham, de manera que ahora nosotros hemos alcanzado esa bendición y tenemos que compartirla con todas las personas que nos puedan escuchar. Es una bendición poder estar en este medio porque es un medio que en segundos está en cualquier parte del mundo. Hermanos, si usted lee de Génesis, usted lee el libro de Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, sucesivamente va a ir leyendo y vamos a ir entendiendo que no hay por qué tener odio con los demás seres humanos, porque nuestro propósito es que estas personas alcancen el conocimiento de la verdad. Entonces, hay una sola palabra. La palabra fue escrita en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo, y de ahí salió para todas las naciones. Por lo mismo que desde Génesis el propósito de Dios es bendecir a Abraham, no bendijo a otra persona, sino que bendijo a Abraham y le profetizó: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Por lo tanto, hemos alcanzado esa bendición y somos benditos porque Dios así le plació. De manera que nosotros no tratemos de entrar en conflicto con ninguna religión de cualquier índole que sea, sino que más bien ser la luz con nuestras acciones y poder llegar hasta el corazón de las personas para que no entren en conflicto, sino que prediquemos la verdad. Y si ellos ven que la verdad es la que estamos predicando, pues ellos a nosotros. Y quiero decirles una cosa, aparte de esto: solo la ley del pueblo de Israel tiene el estandarte más elevado en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Solo la palabra de Dios, o sea, la ley del pueblo de Israel, la ley divina que vino del cielo, es la que tiene el estándar para la vida del ser humano más elevada en todo el planeta Tierra. Así que por eso es otra de las razones por las cuales nosotros de la ley divina que está escrita en la Torá, en la Biblia hebrea. Por lo tanto, hermanos, si nosotros vamos a leer luego, como nosotros acostumbramos a leer la Reina Valera y leemos Génesis y todo eso, pues vamos leyendo detenidamente, haciendo notas y el libro que les quiero dar como tarea, si ustedes lo quieren recomendado, como ustedes lo puedan estudiar, es el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro donde Dios se declara, tiene 66 libros y es como que si fuera la Biblia en miniatura. Habla de un montón de cosas del principio, los primeros versículos, y de la creación lo mismo, y habla también acerca de lo que es la vida del pueblo de Israel, y habla del fin del mundo con la profecía. Así que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, como la Biblia tiene 66 libros, pues algunos eruditos o algunos estudiosos la llaman la Biblia, la Biblia. Entonces, hermano, quiero decirles algo importante, que el libro de Isaías nos relata a nosotros que no hay dos creadores, no hay tres creadores en mentalidad. Les quiero decir esto, ¿verdad? Que en meditación, porque eso es lo que nos dice el libro de Génesis, en Bereshit bara Elohim. Ahí dice: en la meditación creó el mundo de abajo el creador. En la meditación, o sea, en su sabiduría, en su inteligencia, él creó el mundo de arriba y el mundo de abajo. Eso es lo que quiere decir Elohim. Elohim no quiere decir dioses,
montón de dioses. Esa palabra descártenla, hermanos, como que si fuese que dicen plural, no habla de números. Si fuera que hablara en plural, pues tampoco lo es. Lo que quiso decir Dios en la meditación, creó Dios, en la meditación se creó, en la meditación de Dios se creó el mundo de arriba y el mundo de abajo, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Por lo tanto, Elohim no quiere decir que hay un montón de dioses, sino que cuando nosotros desglosamos la palabra en hebreo, nos damos cuenta de las cosas que Dios hizo. Así que no hay cabida para un Dios trino, para un Dios trinitario, de tal manera que con el pueblo evangélico trinitario son una sola cosa, una sola fe, un solo bautismo. Ese es el que tienen ellos, y entonces por lo tanto no es el que está en la Biblia, porque la Biblia dice que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? La Biblia dice en Hechos capítulo 2 verso 38, hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, esto no quiere decir que nosotros vamos a obligar a una persona que cree igual que nosotros. No vamos a debatir, simplemente vamos a presentar pruebas de lo que hablamos. ¿Por qué hablamos? Vamos hablando sobre la palabra de Dios. ¿Por qué yo digo que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús? Porque no hay otra fórmula en la cual nosotros podemos ser bautizados, sino que en el nombre del Señor Jesús, tal y como lo dice todo el Nuevo Testamento. Y podemos decir, añadir esto, que hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra. De manera que esto es muy importante entenderlo. Así que, hermanos, no crear debates con las personas, más bien presentar pruebas dentro de la Biblia por las cuales nosotros hablamos de esta forma y proclamamos la verdad. A las personas que les sirva, ¿verdad? Esta palabra, pues, son bienaventurados, porque dentro de la palabra hebrea y dentro de la palabra de la traducción Reina Valera 1960, si usted la lee a profundidad, no va a encontrar un Dios trino, sino que va a encontrar a un solo Dios soberano. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Y entonces esto es lo más importante. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, Él es uno. Y si nosotros que seguimos al pueblo de Israel, entonces sería, oye Latinoamérica, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. No dice, oye Latinoamérica, el Señor vuestro Dios es un Dios trino. Entonces, esas partes, porque estaríamos cambiando la ley divina de parte de Dios que fue entregada al pueblo de Israel. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Así que lo más importante es entender que la Biblia fue escrita con un propósito para acercar a la familia de Dios, a las tribus perdidas del pueblo de Israel, a todas aquellas que iban a bendecir, porque como ahora es una mezcla, pero tenemos mezcla y sangre de toda la tribu del pueblo de Israel, y Dios le prometió a Abraham que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. ¿De qué manera fueron benditas? Pues ya tenemos toda la historia. Abraham, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, tuvo 13 con Dina, la hembra, pero de ahí salieron todas las tribus de Israel y todas sus familias, y desde ahí pues viene la descendencia del evangelio. En José y Efraín, José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, y Jacob puso la bendición sobre Efraín en vez de ponerle en Manasés, con un propósito. Estos son justos donde el futuro, y podían bendecir conforme a la palabra que ellos habían recibido de parte del Creador. De manera que nosotros hemos alcanzado la bendición de Dios. A donde quiera que te encuentres, recibe la bendición que el Señor a nuestro padre Abraham de ser benditos en las naciones. Pero hay que buscar al Señor, hay que buscarle de una forma comprensible, hay que buscarle de una forma intelectual para poder entrar con el Señor. Eso no quiere decir que tienes que tener un título para poder ser salvo, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que medites un poco de dónde viene la palabra, de dónde viene el consejo, viene del pueblo de Israel. Entonces, si el pueblo de Israel que aceptó al Señor como el Dios Todopoderoso, Él es el que nos ha enseñado a nosotros, porque de ahí salieron las 10 tribus del pueblo de Israel y predicaron la palabra de Dios y todas esas cosas. Pues esto es un montón de estudio que hay que hacer, pero a manera de resumen, pues lo podemos encontrar que las 10 tribus del pueblo de Israel fueron esparcidas con un propósito por toda la tierra. ¿Para qué? Para esparcer la bendición que Dios había profetizado a su hijo Abraham, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros hemos recibido la bendición de Dios a través de Abraham y a través de sus descendientes.
De manera que hoy en día prediquemos la palabra sin necesidad de entrar en debates con nadie, solamente predicar la palabra de Dios. Que quiera escuchar, pues bienvenido, y el que no, pues no por eso vamos a tener conflictos ni vamos a rechazarlo tampoco, ¿verdad? Les pido en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Que seamos pacientes, que seamos tolerantes con las personas para que podamos alcanzar a más personas, ¿verdad? Depende de nuestro espíritu que hayamos recibido, así vamos a compartir el Evangelio. El Evangelio no es para discutir ni para debatir, sino simplemente para proclamar. Si tú quieres aceptar al Señor, si tú quieres creer que el Señor Jesús es el creador de los cielos y la tierra, pues eso lo aceptarás tú y eso lo recibirás tú. Pero si quieres creer como en otros países que hay un montón de creencias y quieres seguir esas creencias, pues también eso, si eso te alimenta, eso es lo que te va a ayudar y con eso vas a ir y con eso te vas a presentar al creador. Pero yo prefiero ir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios y llevar un mapa un poco claro, ¿verdad? Eso es lo más importante para mí. Prefiero ir conforme a la palabra del Señor. Lo que he estudiado me ha servido para entender y darme cuenta de descubrir que el Señor Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Esto no es de la noche a la mañana. Probablemente cuando me escuches te va a chocar, pero después cuando tú empieces a leer la Biblia de esta manera, si tú lees Isaías, todo el libro, lees todo el libro, luego pasas a Isaías, luego pasas a Zacarías, que son los profetas que hablan de la venida del Señor, luego Daniel, luego empiezas a hablar, a estudiar la palabra de Dios, a sacar notas y a pedirle al Señor, te vas a dar cuenta que Dios tenía un propósito y que dentro de ese propósito estábamos nosotros para predicar su palabra. Así que crear divisiones, hacer religiones, crear conflictos, eso no viene de parte de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y necesitamos presentar la verdad sin que se sientan obligadas a creer como nosotros creemos. De manera que el Señor siga bendiciendo a todas las personas que han escuchado y a los que van a escuchar este video para que sigamos proclamando la verdad de Dios en todo el mundo. Esto es lo más importante. Venimos con una raíz hebrea, de la cual pues yo soy parte de esa raíz y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Apreciemos lo que nos ha dado a través de la familia hebrea. Apreciémoslo lo más, el tesoro que Dios nos ha dado. A través de la familia hebrea vino el evangelio a Latinoamérica y así nosotros hemos alcanzado la salvación. No seamos arrogantes, no seamos prepotentes, sino que seamos más bien humildes y le damos gracias a Dios porque Él nos tenía de llamado ya escogido desde antes del mundo, con la oportunidad para todo ser humano que se arrepienta y busque el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, según el pueblo de Israel, según la palabra de Dios, es que lleguemos hasta la esencia, que lleguemos a la inocencia de un niño, lleguemos a la dignidad que teníamos cuando éramos niños y de ahí parte el arrepentimiento. Si logramos entender esa parte, vamos a ir caminando de esa forma, ¿verdad? Que cuando los traten de maltratar, pues nosotros no vamos a responder de la misma manera, sino que vamos a buscar un camino más apropiado, que es el amor. El amor es el que cubre multitud de pecados. De manera que yo solo les hablo de esto, hermanos, pero en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, Juan, Hechos, Romanos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios solo apunta al Creador, al Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Luego ya al final, Apocalipsis capítulo 22, ustedes si quieren leerlo también, porque la Biblia, la Biblia es importante leerla toda, no solo un versículo para crear conflictos, porque aquí dice tal cosa, pero si no leemos el contexto se vuelve un pretexto. De manera que hay que leer la Biblia, hermano, hay que tener las versiones, por lo mínimo yo les animo a que tengan la versión en griego, en latín, si pueden tenerla, y la español y la inglés, que son unas versiones muy importantes para poder adquirir más conocimiento de la palabra de Dios y de esa manera pues traer hoy día es necesario hablarle a la mente del ser humano porque la mente del ser humano es la que está siendo atacada. Entonces en aquel tiempo pues se hablaban de los milagros y se hablaban de todo este tipo de cosas, urgían los milagros como el día de hoy urgen los milagros, pero más importante es hablarle a la mente porque cuando usted le habla a la mente, si esa persona retrocede o se arrepiente de todo lo que tiene maquinado, lo que tiene pensado, entonces esa persona va a alcanzar la misericordia de Dios. Pues eso es lo que trata la palabra de Dios, llegar a tiempo
a ese corazón, ¿verdad? A ese corazón para que pueda cambiar su forma de ser y pueda volverse a los caminos del Señor. Los caminos del Señor es la inocencia, la dignidad de un niño donde no tiene rencor, donde no tiene odio, donde no hay envidia, donde no hay egoísmo, sino que el amor es el que prevalece. Y para conocer todo este tipo de cosas y saber en qué reino estamos nosotros, pues Gálatas capítulo 5, del verso 13 en adelante, y usted se va a dar cuenta que ahí está leyendo la palabra de Dios. Si usted está en el reino de las tinieblas, si usted está en el reino de la carne, que la carne es la petición de las tinieblas, usted va a darse cuenta, Gálatas capítulo 5, si está en el reino de la luz, usted se va a dar cuenta, porque manifiestan las obras de la carne, donde hay celos, pleitos, contiendas, envidias, hechicerías, borracheras, orgías, enemistades, contiendas, brujerías, laxivia, todo ese tipo de cosas son obras de la carne y son manifiestas. Si de manera que nosotros entonces vamos a tener el espíritu no del Señor. Y el que anda conforme al espíritu anda en amor, y ahí están los frutos del espíritu, porque no son iguales las obras de la carne con los frutos del espíritu. Las obras de la carne son envidia, enojo, pleitos, contienda, divisiones, celos y un montón de detracciones. Sin embargo, los frutos del espíritu, en primer lugar, amor, gozo, paz, benignidad, longanimidad, pureza, templanza. Todo esto nos hace a nosotros entender. Si nosotros andamos con amor, si nosotros tenemos gozo, si nosotros no tenemos envidia, si nosotros no tenemos contiendas, ni andamos en borrachera, ni andamos en todo esto, entonces andamos en el espíritu. Si nosotros andamos en el espíritu, entonces andamos conforme a la palabra de Dios. Pero si andamos conforme a la carne, no satisfaciendo los deseos que nosotros ya sabemos que son malos, que son los deseos de la carne, y si no andamos conforme al espíritu, entonces nos hallamos en contra de Dios, de la voluntad de Dios. De manera que son manifiestas las obras de la carne, y también podemos ver los frutos del espíritu. De manera que si andamos en las obras de la carne, aunque andemos de camisa manga larga, con saco y corbata, somos carnales y somos hijos de las tinieblas, aunque nos duela a nosotros, incluyéndome yo, aunque me duela, aunque nos duela, aunque digamos nosotros que somos cristianos porque vamos todos los domingos a la iglesia, porque andamos, cantamos en la iglesia, todo este tipo de cosas. Entonces, no es lo mismo vivir en el espíritu, porque los que vivan en el espíritu tienen una vida garantizada, una vida eterna garantizada, pero los que viven en la carne, estos perecerán, estos van con rumbo al infierno. Entonces, si nosotros podemos aplicar que si participamos de las obras de la carne, automáticamente ya estamos con los pies en el infierno, y si andamos conforme al espíritu, pues ya andamos en la gloria. O sea, automáticamente ya andamos en la gloria, porque en la venida del Señor en cualquier momento ya estamos registrados que andamos caminando, como dice en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, la Biblia no se lee para discutir, se lee para aprender y para ayudar a otras personas. Para eso es el propósito, ¿verdad? Porque no podemos decir que yo soy de una religión y atacar a otra religión solo porque yo pienso diferente a la otra persona. Lo que podemos hacer aquí, con todas las creencias que hay, es que lo bueno de cada religión, sacar lo bueno de cada religión y que me sirva, y la persona que haya útil dentro de todas las religiones, porque le puedo decir, hermanos, que hay religiones que tienen un nivel moral altísimo, por decir la religión hindú, tiene un alto nivel de la moral, nivel moral, pero no hay una moral humana que le imite o que le iguale a la palabra de Dios. No hay. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos confiados en la palabra de Dios, la palabra hebrea que que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y ahí donde nosotros estamos enfocados. Y esto no quiere decir que nosotros estamos siendo judíos religiosos, o somos católicos religiosos, de ninguna forma. Nos mantenemos neutros, porque si un católico habla de nosotros y
es palpable. La verdad ya dijimos que es amor, gozo, paciencia, benignidad, longanimidad. Todo este tipo de cosas usted lo va a encontrar ahí en Gálatas capítulo 5, del 13 en adelante, al 16, al 21. Léase todo el capítulo para que se dé cuenta. Gálatas capítulo 5. Luego tenemos algo importante, hermanos, algo importante es que porque nosotros hablemos de la palabra de Dios, eso no quiere decir que nosotros somos santos o somos mejores que otras personas, o porque hayamos aprendido un poco, ya por eso nosotros somos mejores que otras personas. No, el Señor tiene, a todos nos ha dado un don. El Señor a todas las personas les ha dado un don, simplemente que ese don es con un solo propósito. Ese don que Dios te ha dado es para que tú le sirvas a las demás personas con el fin de que esa persona alcance la luz del evangelio. Entonces, quiere decir que si Dios te ha dado un don y Dios me ha dado un don a mí, esos dos dones los vamos a poner para trabajar, para ayudar a aquella persona que todavía no ha recibido. Y cuando esa persona reciba un don, también esa persona debe o está en obligación de poner ese don a trabajar para el servicio de Dios, para que la obra sea una sola y trabajemos en esa dirección. Por lo tanto, si hay divisiones, no viene de parte de Dios. Si tenemos una mentalidad de que nosotros nos ofendemos cuando un equipo gana y cuando el otro pierde nos sentimos tristes, entonces ese tipo de sistema, eso no es evangelio. El evangelio es que nos rescata de lo perdido que estábamos y nos lleva a una vida diferente, nos rescata del infierno y nos lleva a la gloria. Ese es el evangelio, la transformación del ser humano. Por lo tanto, eso es lo que estamos predicando. Así que al inicio, pues quise cantar esta canción, esta alabanza de los voceros de Cristo. Y hace tiempo que no la canto, pero quise similar lo que es la iglesia, ¿verdad? ¿En dónde está el amor de Cristo que en la iglesia no se ve? Solo el odio, el rencor y el egoísmo prevalece por doquier. Entonces, y esto es lo que es una canción, es un poema nacido de las entrañas, vamos a decir, de aquí del Evangelio, porque nos está diciendo la verdad. Da pena ver a los hermanos murmurando sin piedad. En vez de extenderle la mano, pues extienden el puñal. ¿A quién dicen que es hermano? Por lo tanto, nosotros con nuestras acciones podemos desbaratar la obra de Dios. Y eso no queremos. Yo sé que nadie de nosotros va a querer desbaratar la obra de Dios. Estamos trabajando en pro de la obra de Dios. Cada quien que se dice ser cristiano, que se dice evangélico, está trabajando en pro de la obra de Dios. Todos somos semejantes al Señor. Y todavía nos estamos creando, como dice Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre. Entonces quiere decir que te ha llamado a ti para que te hagas y para que hagas al hombre a la imagen de Dios. Porque cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, todavía no es la imagen de Dios. Y si tú puedes ayudarle al Señor a ser a esa persona que se parezca a la imagen de Cristo, entonces cuando cumples Génesis capítulo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A qué imagen? A la imagen de un hombre que ha entendido que el amor va a llenarlo todo. A la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Esa es la imagen que tú le vas a ayudar a una persona que no ha conocido a Dios y estarás aplicando Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando veas a un hombre que vale la pena verlo, que porque está predicando la palabra del Señor, porque no le hace un mal a nadie, porque no se enoja con nadie, está tratando de predicar la palabra a otra persona, tratando de discipularlo, llevándolo conforme a la palabra de Dios, pues esa persona está haciendo a ese hombre, está trabajando en Génesis capítulo 1, verso 26. Por lo tanto, si queremos ayudarle al Señor a trabajar en esa área, hagamos al hombre a la imagen de Dios, ¿verdad? Para que podamos cumplir con esa profecía que el Señor nos ha dado de trabajo. Lo otro es que podemos hablar bastante, hermanos, y yo quiero decirles que estoy proclamando al Señor. El Señor Jesús es el centro de mi proclamación. Hechos capítulo 28. Ya está Hechos capítulo 28, pero nosotros estamos trabajando en Hechos capítulo 29, porque la iglesia todavía no se ha cerrado. Entonces, cada vez que tú estás trabajando, estás evangelizando a una persona, pero si pasó un año y no has evangelizado a una persona, no has evangelizado a dos personas, entonces da mucho que hablar, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que somos cristianos de nombre nada más. Seamos cristianos que al menos tengamos la intención y tratemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. En este caso, no podemos salir del libro de Génesis porque es muy profundo y vamos a ir continuando a la manera que pues Dios lo vaya permitiendo.
pero vamos aclarando que llevamos una combinación de la Biblia Reina Valera y la Biblia hebrea, ¿verdad? Para llevar una combinación como un canto de la palabra de Dios, para que podamos entender mucho más a fondo. Es 1:1, hagamos al hombre, y ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Si tu novia, si tu esposa, si tu familia todavía no ha reconocido al Señor, pues te toca que hacer a esa persona a la imagen de Dios. Tenemos que hacerla, tenemos que usar una estrategia, tenemos que usar una forma para que podamos hacer a esa persona a la imagen de Dios. Y una de las estrategias más apropiadas, diría yo, que es el amor y nuestro testimonio, ¿verdad? Si nuestro testimonio ha sido manchado por los errores que nosotros hemos cometido, los pecados que hemos cometido, vuélvete a Cristo, lleva al arrepentimiento tu alma para que pueda ser una nueva criatura, como lo dice Pablo, para que podamos trabajar en la obra de Dios. No importa en el momento, puedes llegar a ser una nueva criatura. Para toda alma hay esperanza mientras viva. Así que nosotros tenemos esperanza mientras vivamos, mientras tengamos vida, tenemos la esperanza. El evangelio eso es, hermanos, y poco a poco voy a ir desglosando la palabra del Señor. Pero por lo tanto, les voy a dejar este mensaje, Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre, hagamos a nuestra pareja, hagamos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a la imagen de Dios. Y ahí vamos a estar cumpliendo Génesis capítulo 1, verso 26. De manera que el propósito es que ¿en dónde está el amor de Dios en nuestro corazón? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Dónde está el amor de Dios en nuestros corazones? Para poder trabajar de la mano con el Señor en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde quiera que andemos en la calle, con el amor de Dios, trabajando juntamente con el Señor en el reino del Señor. ¿Y cómo vamos a entender que estamos en el reino del Señor? Porque no tenemos pleito, no tenemos contienda, no andamos en borrachera, no andamos en orgías, en laxivias y en un montón de cosas. Con solo eso que entendamos, andamos ya aclarando nuestra mente. Pero si andamos en amor, en justicia, misericordia, gozo, paz, benignidad, entonces andamos en el reino del Señor. No lo podemos equivocar. Y esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que estamos predicando. Así que de manera, les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Espero, hermanos, que puedan leer. Si ustedes quieren leer la forma como el cristiano debe de ser bautizado, léase todo el libro de los Hechos, pero empiece por Hechos capítulo 2, verso 38, utilizando Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agarren con esos apóstoles y vayan a bautizar juntamente con ellos. Y el primer discurso, el primer sermón, levántense con el apóstol Pedro y los 11 apóstoles que estaban ahí y bauticen a las primeras 3,000 personas, más sin contar las mujeres, y ustedes verán que desde ahí empezaron a bautizar en el nombre del Señor Jesús, y está escrito en las enciclopedias mejores del mundo, en la británica, en la de Jerusalén, en la católica, y se da cuenta que la Biblia concuerda con la historia. Por lo tanto, no podemos mover estas cosas. Si hemos sido bautizados en el nombre de María o de otro tipo de cosas, pues si usted quiere seguir así, pues, y está contento, está feliz, pues no hay ningún problema. Pero si usted escucha esto y le causa duda y dice, bueno, caramba, yo voy a hacer algo por lo que está en la Biblia, porque yo quiero ir conforme a la palabra de Dios, pues entonces empiece a leer la palabra de Dios, lea el libro de los Hechos y dése cuenta después de Hechos, Romanos, Corintios, la primera y la segunda carta de Corintios, y se va a dar cuenta hasta llegar hasta Apocalipsis que el nombre del Señor Jesús está por sobre todo nombre. Todo lo que es la palabra de Dios, los 72 nombres de el Señor en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, pues pertenecen al Señor, y el Señor Jesús está por encima de todo este tipo de nombres. De manera que todas las bendiciones que tenemos en la Biblia están directamente y solamente en el Señor Jesús. Recibe al Señor Jesús y empezarás a vivir una vida diferente. Probablemente no quiere decir que va a ser todo color de rosa, pero va a ser una vida en comunión paralela con Dios, ¿verdad? Ya no va a ser horizontalmente, solamente horizontalmente, sino que ahora va a ser en paralelo hacia el Cielo. Le vamos a pedir la dirección al Señor para ver si eso es lo que está de acorde con la palabra de Dios, con la verdad, y ahí vamos a ir entrando a la palabra del Señor. Bendiciones a Glendas y a Jeremy, por cierto, ¿verdad? Una bendición para todos ustedes y todos los demás hermanos que nos están sintonizando. De manera que todos estos videos los puede encontrar también en YouTube. También está con el mismo nombre el hermano Delis, y pronto pues estaremos
poniendo más estudios de la palabra del Señor en ambos canales. Les deseo que lo llene de la sabiduría espiritual para que puedan caminar juntamente con el Señor Jesús. Yo les presento al Señor Jesús. Yo no tengo nada que ofrecerles. Les ofrezco simplemente al Señor Jesús, porque Él nació en mi corazón y ahora pues lo he conocido, y de eso es que estoy proclamando. Les presento al Señor Jesús. Si ustedes no han tenido un encuentro personal, hablo con las personas que no han recibido al Señor, ¿verdad? No han recibido al Señor y quieren venir al conocimiento de la verdad, necesitan aceptar al Señor Jesús, ser bautizados en su nombre y vivir en santidad, como dice Hebreos capítulo 12. Entonces se van a dar cuenta que poco a poco van a ir entrando en lo que se llama el Evangelio. Y el Evangelio no es una religión, sino que una forma de vida y de salvación. Así que, hermanos, que Dios les bendiga grandemente donde quiera que se encuentren y tengan una feliz tarde. El Señor les bendiga en gran manera en todas las áreas de su vida. Hasta pronto.